La primera. La segunda. Esta quiere ser cogida también. Esa también. Y el mundo. Bien, esta es la carta de la emperatriz, que es el estallido creativo, pero sin tener un objetivo claro. ¿Vale? Esto es lo que tú traes. Esta es la carta de los enamorados, del enamorado, ¿vale? Aquí lo han puesto con los enamorados, pero esta es la carta del conflicto. Es curioso que tienes aquí 3 personajes y tal, y un cupidito ahí señalando que no sabe muy bien. Una mujer, 2 mujeres, un hombre... Conflicto del amor. Y la posible solución a ese conflicto es el mundo. Este es el último arcano. Y... esto es como un útero, ¿vale? Y tú estás rodeado por ese halo, digamos, ese halo espiritual, con 4 animalicos en cada uno de los ángulos. Vaya, que tienes que enfrentarte a tus conflictos, querido. Uf, qué pereza, tú. Bienvenida a la audiencia de Radio Diferida, de Hablar por no hacer ruido. Hoy vamos a hablar de cine y de teatro con alguien que lo conoce desde dentro. De nuevo con Débora Vukusic. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y eso que no lo hemos repasado, ¿eh? No, esta vez no lo hemos entrenado, eso es. Súper contento de que estés aquí otra vez en Radio Diferida con nosotros. Gracias, un placer. Bueno, para los despistados y despistadas, Débora estuvo de invitada en el Poetry Slam Logroño en febrero, ¿no? En febrero, sí. Y bueno, tuve el honor de poderla entrevistar. El honor fue mío, más bien. Qué bonito. Siempre está guay venir a hablar del libro de uno, ¿sabes? Y bueno, esta vez... está más como actriz, pero cada vez que hablo con ella me sorprende una vez más, entonces estoy descubriendo lo polifacética que eres, es maravilloso. Bueno, actriz y poetisa, conocida como actriz y poeta o poetisa. Poeta. Poeta, ¿no? Poeta. Vale, es que ahí con ese tema... Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que poetisa dice mujer que escribe versos, pero cuando lees la definición de poeta es persona que escribe versos. ¿Qué pasa? Claro. ¿Que las mujeres no somos personas? ¿O? Claro, no, el tema es que yo lo tenía como el femenino, Sí. que bueno, lo es realmente, lo que pasa es que no sabía el trasfondo que había y bueno, me voy... A mí más que como poeta me gusta decir que soy escritora, porque escribo de todo, ¿sabes? O creadora, si analizamos y aumentamos el radio de acción con la dirección, con la... yo qué sé, con la dirección, con la producción, o sea, me dedico a la creación. Claro, porque productora, directora, guionista, poeta, bueno, eso es. No soy ninguna de esas, soy una fingidora. Eres Débora Vukusic. Ahí está. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá, en Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, más otras preparaciones ¿no? adicionales que has... digo... Bueno, ya lo que estuvimos hablando a lo largo de este tiempo, antes de la entrevista, es que, bueno, soy una persona curiosa por naturaleza. Yo creo que tiene que ver con mi lado geminiano, ¿no? De picotear un poco por todos lados. Y ahora estoy un poco más enfocada quizás hacia la sanación alternativa, energética, y entonces pues me he formado en cosas tan dispares como la psicosomática clínica y la biodescodificación transgeneracional, estoy cursando estudios esotéricos, ¿sabes? No sé, me ha dado por los tarots, los oráculos y por la sanación energética, o sea que sí, me gusta un poco aprender de todo, la verdad. He visto que en algún sitio te presentas como una chica que habla idiomas y vale para todo, delante y detrás de las cámaras. Sí, tenía un amigo que siempre decía que yo lo mismo te planchaba un huevo que te freía una camisa. Entonces, sí, me gusta estar tanto delante como atrás. Estar detrás de las cámaras te da una tranquilidad, quizás, no estar tan preocupado de ser una imagen o una marca,
¿no? No te importan las arrugas, no te importa crecer en experiencia, ¿no? Y la verdad es que me gusta lo de poder escribir las historias, ¿sabes? Que otros las cuenten o contarlas yo también. Me gusta dirigir, me gusta ayudar en el acompañamiento, ¿no? De los actores en la puesta en escena. Entonces me satisfacen, digamos, tanto estar delante como detrás. Como actriz, Vilamor, Personal Movie, 3-1-0, La felicidad de los perros, Melancolía, Inevitable, etcétera, etcétera. Son algunos de tus trabajos en cine, también series y en teatro, Guerra de Identidad. Llevaste a teatro el poemario del que estuvimos hablando. Y 3240. ¿Quieres comentar de qué iba esa obra? Bueno, yo creo que mi compañía, que se llama DV, es una compañía muy humilde y dado que las circunstancias económicas, ¿no?, de este sistema son tan complejas y tan dificultosas, pues me he rodeado de grandes equipos de personal humano, pero en escena digamos que estaba solo yo. Porque pagar a un técnico e intentar que su jornada laboral no sea la locura de 17 horas en un día para llegar, montar, hacer el bolo y desmontar y volver a casa, pues intentas facilitar, digamos, la infraestructura y la calidad de vida. Entonces, pues irte el día antes, pagar las dietas, las facturas de todo esto, pues es complejo. Sin embargo, en 3240, que es un espectáculo que también nace de lo personal, es la historia de una actriz en sus 40 que es estafada por un tipo que se hace pasar por un músico de renombre. Nick Cave, el autor de, bueno, el cantante y compositor de Nick Cave and the Bad Seeds, la banda esta que llevan pues, tropecientos años, no, tropecientos no, pero unas cuantas décadas, desde el punk en los 80, él con The Birthday Party o The Boy Next Door, hasta los Bad Seeds. Pues eso, una historia de amor gótica y de superación. Bueno, antes de entrar en materia, ¿nos quieres contar cuándo te supiste actriz? Hostias. Vale, yo recuerdo en el cole octavo de GB. Tú ya eres de otra generación, tú no estudiaste GB ni Boom ni Go, pero en mi época se estudiaba eso. Y entonces recuerdo en octavo de GB hacíamos las obras de teatro del colegio. Y entonces recuerdo que habíamos hecho El Príncipe y el Mendigo. Y yo hacía del mendigo, que se convertía en príncipe y que después volvía a su estado natural. Y me sabían los textos de todos. Entonces eso me divirtió mucho. Por otro lado, cuando en los campamentos de verano mi madre me llevaba afortunadamente a Estados Unidos, a Inglaterra y tal, y allí había grupos de teatro. Entonces me metí en el grupo de teatro como actividad extraescolar, luego con 17 estudiaba francés y en la Alliance Française pues me metí en el grupo de teatro, pues dije, es una buena forma de aprender idiomas. Cuando estuve en Estados Unidos estudiando un año, también la asignatura de artes que te piden que elijas, pues te daban pintura, escultura, música, teatro y tal, y yo decidí teatro. Y después, mi carrera era hacer filología, que yo en principio igual que tú, yo iba a hacer periodismo. Tenía un 9,5, ¿vale? O sea, me podía haber ido a donde quisiera, pero yo quería el distrito compartido, me quería ir a Madrid, fuera, y de repente, pues, filología hispánica. Y en el primer año que me iba al cine, de repente decía, hostia, es que no tengo pasta para llegar a fin de mes, ¿no? Con el cine y tal, y de repente dije, un curso de teatro. Y entonces me metí en ese verano, y el taller era con 2 actores del Teatro de la Abadía, en los que era interpretación y movimiento. Entonces trabajamos a partir de cuadros, buscando esencias, y era un rollo de investigación tan molón que dije, uy, cómo me gusta esto. En segundo me metí en la UPE, en la Universidad Popular de Torrejón, a hacer teatro con un colega y con las niñas. En tercero me fui a Francia de Erasmus, y allí se equilibraron, digamos, todo el tiempo que yo pasaba en teatro y que pasaba estudiando filología estaba como muy igualado. Y justo terminé el año y la profesora de literatura hispanoamericana, que era lo que a mí me fascinaba, me ofrece un lectorado. Y a mí se me cayó el mundo encima porque de repente vi mi vida diciendo, Dios mío,
¿sabes? 30 años aquí viendo remesas de gente joven pasar por delante de mis ojos y enseñando los heraldos negros de César Vallejo y tal. Me deprimí, ¿sabes? Pensé, hostia, qué aburrido. Pero sin embargo sí que me imaginé haciendo de hija, de madre y de abuela. Y entonces, cuando llegué, terminé el último año, me quedaron 6 asignaturas y una amiga me dice, me voy a presentar en las pruebas de la Escuela de Arte Dramático. Y dije, pues te acompaño. Y ella no entró y entré yo. Y entonces fue como, aquí hay algo. Pero siempre es lo mismo, es contar historias desde un punto de vista diferente. ¿Y qué fue lo primero que hiciste oficialmente, digamos? Oficialmente, como dices, como actriz profesional. Como actriz, bueno, profesional, o cómo te iniciaste, con qué te iniciaste como actriz, más allá de igual de la escuela, quiero decir. Bueno, a ver, es que el proyecto final de curso de la escuela, nuestro taller integrado, era un espectáculo muy potente que escribieron para nosotros, porque éramos 18 en clase, 13 mujeres y 5 hombres, con lo cual lo hacíamos 4 Bernardas Albas o teníamos que tener una obra nueva. Y como el presupuesto que había no era mucho para las obras de fin de curso, decidimos escribir un texto sobre una cárcel de mujeres en la época franquista. Para eso nos escribieron Verónica Fernández e Ignacia del Moral un texto que estuvimos 6 meses en creación, 2 semanas de espectáculo y fue brutal porque nos contrataron en la Sala Triángulo, la que era el teatro del barrio, para estar 3 meses ahí de jueves a domingo haciendo el espectáculo. En la entrevista que te hice en el Poetry hablamos de tu poemario, de tu libro Guerra de Identidad. Decíamos que era poesía introspectiva, ¿no? Pero aquí se unieron tus 2 principales facetas, que puede que no sean las principales, visto lo visto. Pero sí, las importantes. Las que te han dado de comer. Sí. Guerra de Identidad fue también una obra de teatro. Bueno, yo creo que ya lo habíamos hablado, pero había surgido a partir de un taller teatral con Ana Vallés, la directora de Matarile. Resulta que, bueno, era un taller de teatro en la Abadía, que era mi teatro de referencia donde siempre quise estar, y me llaman para hacer un casting audición, algo así. Y en la propuesta era quién eres, de dónde eres, por qué te fuiste, por qué te quedaste. Y entonces, digamos que en el último ejercicio yo dije, he dado con la clave, me llamo Débora Vukusic y soy 2 mitades, y tracé 2 circunferencias en el suelo con tiza y tal, pinté, soy un ave, un híbrido, un no sé qué, un no sé cuántos, y la tía me dijo, muchas gracias, siguiente. Entonces me deprimí, mogollón. Pero a los 4 días vomité el poemario. Luego me tiré meses corrigiendo, cambiando cosas y tal. Y años más tarde, o sea, 2008 la primera edición, 2009 segunda edición ampliada, 2019 ampliada con el doble de páginas, y ese año decidí ponerlo en pie, porque creía que faltaba algo, y una especie de acto psicomágico de perdón y de autoconocimiento, pues lo puse en pie. Claro, respecto a esa obra, ¿no? Decías en una entrevista que te he cotilleado que hay algo peligroso y delicado en sumergirse en lo personal y deambular por el árbol genealógico, porque el pasado duerme en paz hasta que lo despiertas. ¿Eso lo he dicho yo? No, eso lo has dicho tú. No. ¿Eso lo he dicho yo? Esto lo dijiste tú en una entrevista, creo que a La Voz de Galicia. Pero tampoco me hagas mucho caso con el periódico. No está mal dicho, ¿eh? No, me parece hasta bonito. Claro, y de hecho, claro, se me ha desmontado la pregunta porque te iba a proponer que desarrollases eso. No, sí que es verdad. A ver, yo creo que todos tenemos una misión en el árbol genealógico. Por tu fecha de nacimiento puedes averiguar cuál es tu misión y cuáles son los ancestros a los que debes honrar o el conflicto que debes abordar. Cuando uno vomita estas cosas, claro, estás hablando de personas que son reales, que son de carne y hueso, no son... Se convierten en personajes de ficción, pero son personas reales que cuando leen el texto pues se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces el pasado es muy tranquilo, pero de repente cuando tú lo vomitas y lo presentas te das cuenta de que te está devolviendo imágenes de ti, ¿no? Y estás proyectando ideas, emociones sobre otras personas. Y esas personas, pues lo que te decía, mi tía se enfadó conmigo porque no le dediqué más espacio que otras primas. O mi padrastro en aquel momento había leído hasta una parte, de repente se bloqueó por una cosa que decía y no siguió leyendo, con lo cual no sabía que había ahí un perdón, un reconocimiento de ese amor.
Y mi padre, pues ahí en la segunda parte del libro dice, seguro que cuentas que yo soy malo, pero yo voy a escribir la historia con fotos, con periodista y todas esas mierdas, joder, voy a ser como Catón, joder. Y dices, hostia. Vale, pues ahí se ha removido algo. ¿Qué ocurre? Que creo que cuando lo vomitas estás haciendo un acto psicomágico, como te decía antes. Y a mí escribir ese libro y ponerlo en pie, sobre todo ponerlo en pie, me permitió reconciliarme con mi padre. No sé cómo llamarlo, ¿no? Pero bueno, como los rituales de antes de actuar, ¿tú tienes Sí. o vas a pelo? No, yo lo tengo. A ver, es como los futbolistas, ¿no? Que cuando salen al campo, pues unos cogen césped, otros se persignan, otros Sí, entran con otros tres, a la pata coja con tres con el mismo pie derecho, Sí, sí, estas sí. cosas. Sí, yo tengo mis rituales. Yo, aunque esto no se ve hacer en un teatro, yo siempre dejo el texto en el camerino y le pongo un incensito y una vela. Esto no se debe hacer. Porque no debes dejar una vela sin vigilancia. Vale. ¿No? Pero yo ese sí. Luego hago Ponla dentro de un vaso o algo. mi meditación, dependiendo de cómo sea la obra, tengo un calentamiento u otro. Ujú. Dices antes de salir a actuar. Claro, antes de Vale. salir, como para prepararte, supongo, psicológicamente, ¿no? Y, porque al final, bueno, ahora Y me pongo mis esencias, ¿eh? Claro. Las esencias de Egipto dependen, sobre todo cuando actúo en el chakra garganta. Sí. ¿Sabes? Para que no me falle la voz ni... Claro, hablas del teatro, ¿no? No sé si en el cine o en las series también tienes eso o es diferente. No, en el cine y en las series no tengo eso. Sí que intento antes de ir, o sea, antes de salir de casa sí que intento meditar un poquito y estar un poco más centrada. Pero es que en una serie o en una peli, de repente te convocan a las 7 de la mañana, te vas a maquillaje, peluquería, estás ahí un tiempo y después vete tú a saber cuándo entras. ¿Sabes? Entonces, y de repente lo que tú has planeado, si te han pasado la convocatoria, pues a veces sabes que vas a grabar la escena 17 y después la 32 y después la 175, pero nunca sabes qué plano va a ser, cómo va a ser y tal, pero tienes que estar muy centrada y tener muy clara cuál es la curva del personaje en ese lugar. ¿Qué diferencias hay profesionalmente hablando entre trabajar en teatro y trabajar en televisión? ¿Sabrías expresar un poco esas diferencias a la hora de, como actriz, salir a escena? En teatro normalmente tú tienes el convenio, lo profesional y tal, suelen ser 45 días de ensayo, ¿vale? 1 mes y medio para una obra. Entonces, mes y medio. Tú en ese tiempo has tenido a lo largo de todo, ¿sabes? De todas esas horas de trabajo, has ido normalmente yendo cronológicamente, trabajando determinadas escenas, repitiendo, buscando. Has tenido un proceso de investigación de 45 días, más o menos, en el que, si tienes suerte y están bien planteadas las cosas, normalmente puedes llegar a tener una última semana de pases antes de un estreno o un pase con público, ¿sabes? Y luego ya es salir y ya es rodar la obra, ¿no? Es rodarla. Siempre tiene que ser nueva, siempre tiene que ser sorprendente, tiene que ser como la primera vez, ¿no? Porque si no, lo que haces es mecanizar y no se trata de mecanizar. En hay cosas que sí. En todas hay algo de improvisación, supongo. No se trata de improvisar, se trata de vivir las circunstancias como si fuesen la primera vez. Vale. Porque si no, lo que haces es tener tonos, dejes, manías y no está vivo, ¿sabes? Y es un acto vivo, ¿no? En cine o en tele es más complejo, no sueles tener tantos ensayos, sueles tener un ensayo ese mismo día, a lo mejor. En cine a lo mejor puedes tener algún ensayo más, ¿sabes? Previamente, pero generalmente en tele tú llegas, te maquillan, te haces un pase con el director, ¿sabes? Y en la sala de actores o lo que sea, y como mucho llegas ahí, mecanizas los movimientos, aquí 5 pasos, 3 pasos, no sé qué, esto continúa por aquí, y se para. Y son más cortitas, pero hay mucha más intensidad. ¿Qué ocurre? Te voy a ser sincera, y la mayor parte de las veces que se dan por buenas las escenas no tienen por qué ser necesariamente en las que mejor está la interpretación. Siempre prima la cuestión técnica. La luz, el movimiento de la cámara, ¿sabes? La realidad es esa. Es muy raro, a lo mejor en Hollywood sí, a lo mejor en grandes actores sí pueden decir no, esta no me gusta, vamos a hacer otra toma. Pero generalmente tú intentas estar lo mejor que puedas
Y a no ser que se haya un fallo muy garrafal, va la mejor toma técnica. En tele puedes grabar tu muerte el primer día y de repente al siguiente grabar otra cosa. Las nuevas series estas de Netflix que tienen unos presupuestos desorbitantes, pues a lo mejor graban 2 escenas en un día. En Galicia, yo no me he visto así, yo me he visto grabando 12 escenas en un día, ¿no? Entonces la calidad en principio va a ser un poco menor, no va a haber tanto mimo, ¿sabes? Con los detalles, con todas estas cosas. ¿Y tú qué prefieres, teatro o televisión? Me estás pidiendo como elegir entre Claro, 2 hijos, entre tío. papá y mamá. Vale. Que quizás es menos agradecido en la televisión, porque igual haces cosas que luego ni siquiera salen en la película. Tú me contaste Que hay alguna cosa que me sí que no contaste sale, en claro. determinadas películas y tal, que sin embargo en teatro parece como más agradecido en el sentido de que tú eres dueña de tu personaje al 100% y de lo que vas a hacer, y de que todo lo que vas a hacer va a estar directamente hacia el público. A ver, en el teatro tienes la recepción del público, tú oyes las respiraciones, oyes las risas, Claro. oyes el llanto, oyes los aplausos, ¿sabes? Hay una recepción y es un acto muy hermoso en el que uno se entrega, ¿no? Y lo que te decía, lo vives como real, como cada vez, Claro. y cada vez, pues tienes los nervios antes de salir a escena, que yo me hago pipí siempre, ¿sabes? Y benditos esos nervios, ¿no? A veces se disfruta, otras veces no se disfruta tanto, dependiendo de cómo estés, porque al final somos seres humanos, no somos máquinas, afortunadamente. En tele tienes que ser más técnico. A mí eso también me gusta. Claro. ¿Sabes? Y de repente te das cuenta de que tú, igual que hay textos que escribes que pasan mejor el tiempo y otros peor, ¿no? En cine pasa lo mismo. Hay pelis que aguantan mejor, hay personajes que les tienes más cariño por el equipo que se ha formado, por la historia que acaba en el resultado, o procesos que han sido más o menos duros. Yo he tenido grandes procesos en cine que han sido enormes aprendizajes. No de placer, ¿sabes? Sino de dolor. Pero luego también he tenido otros en los que ves los resultados con mucho cariño. Por eso te digo, no puedo elegir. No, lo entiendo y luego también te digo, la tele está muchísimo mejor pagada y te da más estabilidad que el teatro, ¿sabes? Sí. Bastante. Y es mucho menos duro. Ese es en ¿sabes? el plano económico está claro, ¿no? Quiero decir, una cosa es que tú estés en el Centro Dramático Nacional, que tienes a alguien que te coloca las cositas, tienes a alguien que te maquilla, a alguien que te hace la ropa, o sea, tú solamente te tienes que preocupar de actuar, es maravilloso, Ya, ¿sabes? claro. Pero en unas compañías más humildes en las que estamos nosotros, tú te encargas de todo, tú produces, tú haces, tú reservas los hoteles, tú haces las nóminas, tú cargas, desmontas, tal, ¿sabes? Haces Es todo. todo. Y eso es muy bonito, porque yo empecé en el teatro precisamente por eso, haciendo el vestuario, la escenografía, creando las obras con mis compañeros, y eso era maravilloso. Después ya llega un momento en el que dices, joder, es que este disfrute ha dejado de ser el hobby para convertirse Claro. en... Y para mí, creo que es más importante ahora mismo recuperar esa sensación de disfrute, ¿sabes? Que he perdido. Por eso quiero hacer obras que comulguen con lo que pienso y con lo que sean más coherentes. Antes me habría encantado hacer personajes totalmente distintos y con mucha caracterización. Ahora mismo he estado haciendo cosas que son yo en una ficción y me gustaría hacer otros personajes que no son yo en ficciones, ¿no? Pero que comulguen con lo que pienso. ¿Crees que existen prejuicios con el cine español o contra el Sí. cine español? Sí. Creo que ha habido una época bastante bluff, sinceramente, de productos que las ves y dices, es que me falta algo, ¿no? Me falta algo. También creo que es muy injusto este sistema de subvenciones. No porque no creo que haya que darlas, que creo que las hay que dar, pero creo que están muy mal repartidas, como el mundo, ¿sabes? No es que haya hambre en el mundo, es que el poder está en manos de unos pocos, pero tendríamos alimento para todo el mundo, ¿sabes? Solo que lo gestionan unos cabrones. Y en este caso le vamos a dar una subvención a Almodóvar. No, señores, Almodóvar consigue pasta él solo. Habrá que dar a la gente que está empezando, ¿sabes? Que tiene cosas nuevas que contar. Esto es lo que creo. ¿Sabes? Que por eso, al final es por ser vos quien sois, ¿no? Que ya tiene los méritos. ¿Sabes? Que este señor hace 2 llamadas y tiene la pasta para la película. Y el otro estaba quejándose porque había perdido pasta en un corto. Pues claro, pues no llames a Tilda Swinton,
¿sabes? Llama a Débora Bukusic. ¿Sabes? Claro, ¿entiendes? Yo voy a trabajar 10 veces más. Hasta que no esté no lo hacemos, pero, ¿sabes? No llames a esta señora, llama a la gente de aquí. ¿Por qué te vas fuera? ¿No eres marca España? ¿No? Si eres marca España, coño, hablo con la gente de aquí. No, como ejemplo me parece muy gráfico, ¿no? Un director que lleva 40, 50 años y está muy consolidado. Y yo siempre he querido, todas hemos querido ser chicas Almodóvar, ¿eh? Todas, sí. todas. Sí, no, pero entiendo que ¿sabes? esto va por otro lado. Pero va por otro lado, va por el señor. Usted puede hacerlo. Usted hace 2 llamadas y con los, ¿cómo se llama? La responsabilidad civil corporativa. ¿Sabes? Esto de las empresas que son chungas, que tienen que dar una partida de pasta para lavar su imagen. Pues llámalos y que utilízalos. ¿Sabes? Llámalos, que hay un montón de dinero por ahí y a ti te lo dan. A mí no, pero a ti sí. Entonces, tío, adelante, deja de quitar las subvenciones a la peña y si no, devuélvela. Una parte. Pero si tú ves, por ejemplo... Entiendo, perdona, que Almodóvar es un ejemplo, que no es que tenga nada contra él. Vale, ya me entiendes. No, bueno, por si acaso. No, Almodóvar. ¿Sabes? Una buena chica Almodóvar. Es que no creo que sea malo, pero si tú ves de repente los datos, yo tengo Filmin, ¿no? Que es la plataforma, a mí me gusta Filmin, el tipo de cine de Filmin, y entonces vas viendo y dices, coste de la película y recaudación, y ves la recaudación y se te caen, ¿sabes? Se te caen los pies, tío. Es increíble. A lo mejor, número de espectadores, 1.300 espectadores, 1.300 personas que han pagado una entrada para ver una película. Hostia, algo se está haciendo mal. Entonces quiero decir, grandes éxitos de los últimos años del cine español. ¿Qué tenemos? Hablemos tú y yo, digo. Sí, ¿Qué tenemos? 8 apellidos vascos, sí. 8 apellidos catalanes y es una broza, pero 8 apellidos vascos, bueno. Bueno, esa yo reconozco que me encantó. Sí, pero... te hace gracia, pero ya la segunda parte, ya la otra, no. Torrente. Joder, había algunas de Alex de la Iglesia. A mí, por ejemplo, me flipaba Medem. A mí la ardilla roja, Tierra, Los amantes del círculo polar, Lucía y el sexo, eran pelis que hay algo. A partir de ahí, Caótica, un poco menos. En la siguiente, un poco menos. Isabel Coixet tiene para mí una de mis pelis favoritas, que es A los que aman. A los que aman tiene una fotografía, una poesía. Hay algo extraño así un poco en las voces, pero es de una poesía o cosas que nunca te dije. Son unas pelis que madre mía, ¿sabes? A mí me llenan. Pero luego te vas a Pilar Miró. Yo me tengo que ir a Pilar Miró, me tengo que ir atrás, ¿sabes? Sí. Me tengo al cine español de finales de los 80, ¿no? Uh-huh. Los 90 estuvieron bien y de repente a partir de ahí una cosa un poco más baladí, menos profunda. Se dice siempre que los mejores guionistas de cine se fueron a las series. Tenemos que notar que ha cambiado el espectador también. Sí, es que ahora vamos a entrar en el próximo. No, pero sigue. Claro, es decir, antes cuando... Yo te lo digo porque yo también he intentado sacar adelante pelis, ¿no? Entonces, tienes que... Cuando tú tienes una peli, tú vas a hablar con una productora, con tu guión en la mano, con tu ideal de actores, que si tú vas a una cadena, pues de repente tiene a sus actores de la cadena, con lo cual se prioriza eso. Siempre te dicen que están buscando algo nuevo, pero en realidad no están buscando nada nuevo. Están buscando una fórmula que ya funcione, con algún pequeño cambio que no se sabe muy bien cuál es. Y cuando tú vas a una de esas superproductoras, normalmente tú tienes que conseguir una cadena. Antes era la tele, que era la vía de explotación. Entonces entraba una tele y te daba un porcentaje grande que tú ya sabías que se iba a emitir ahí, aparte de en cines. Antes el cine se grababa en cine, quiero decir, ahora es en digital, ¿no? Ha cambiado. Antes el metro de película te costaba 50 euros, yo qué sé. Ahora se abarata. Ahora ya tienes otra cosa. Ha habido una adaptación. Por otro lado, las grandes distribuidoras también se han ido reduciendo. Se han ido haciendo algunas más grandes, pero se han ido reduciendo en número, en volumen. Aguantar con una peli en cine es dificilísimo.
¿sabes? Que la ventana se supone que son 3 meses, ¿no? Las diferentes ventanas van por trimestres, pero cada 3 meses una peli en un cine Cuidado. pueden hacerse muy largos, ¿no? Pero es lo mismo que te decía antes con el teatro. Tú antes hacías una obra y podías llegar a hacer temporada. Ahora no, ahora tú tienes un bolo en un sitio, el siguiente lo tienes en otro. ¿Sabes? Es un rollo mucho más itinerante, pero no puedes establecer el boca a boca, el boca a oreja, funciona con un tiempo. En Madrid está testado que son 3 semanas para que funcione un espectáculo. Tiene que ser un estreno del copón y dentro de 3 semanas tendrás público, ¿sabes? Pero si no aguantas esas 3 semanas, ¿cómo Claro. vas a conseguir público? Es muy difícil. Necesitas una buena historia de prensa y muchas veces te dicen que la pasta que tú necesitas para una peli es un 60% para la producción en sí y un 40% para publicidad. Fíjate de lo que estamos hablando. Entonces estamos hablando de niveles astronómicos. Porque el consumo de medios está claro que ha cambiado, ¿no? O sea, la oferta, aparte de que ahora mismo la oferta es inmensa, hoy en día las plataformas son dueños de los datos de audiencia, además, ¿no? Y hay que fiarse de ellas en las negociaciones, ¿no? O sea, que falta una herramienta de negociación clave para las productoras o para... No sé si me estás entendiendo. Fíjate, te voy a contar un ejemplo Vale. súper claro. Hace 2 años ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Este año pasado, 2024, no, en 2023, a mí me llamaron para escribir guiones para una serie de televisión en la televisión de Galicia. Se llama Artemisa la serie. La serie era un microespacio, es decir, eran capítulos de 10 minutos, muy breves, se emitían 3 cada día. Bueno, pues el primer día lanzaron 6, que es una barbaridad, porque todavía no está. Y entonces, como eran muy pocas localizaciones, muy pocos escenarios, y una especie de single camera, ¿sabes? De plano fijo en determinados lugares, se abrumó al espectador, yo creo. Y a la semana siguiente se emitieron otros 3 capítulos y tal, y cortaron la emisión. La dejaron en plataformas. Sin embargo, en plataformas funcionó que flipas. Porque el problema es que ahora tú puedes dar los datos de audiencia de un estreno. Pero si tú en un estreno lo pones un lunes a las 11 de la noche, o a las 11:30 que empezaba, las 11:30 ya es muy tarde. En un lunes. No es tarde en un viernes, pero sí es tarde en un lunes. ¿Sabes? Si además vas cambiando la parrilla y vas cambiando las fechas de emisión, no puedes ir fidelizando, ¿no? Y la cuestión es que ahora tú tienes las plataformas para poder elegir cuándo lo ves. Yo iba porque, por ejemplo, el protagonista o la protagonista de una serie de Antena 3 lo peta. La audiencia es pública porque estamos hablando de la televisión lineal y se mide mediante pues empresas que lo miden y tal. Y entonces ese protagonista o esa protagonista dice, oye, a mí subidme el sueldo que esto está yendo muy bien, ¿no? Claro, en una plataforma... Las plataformas son las únicas dueñas o sea, solo ellas saben el consumo real, ¿no? En Filmin tú, por ejemplo, ves una serie y ahí te pone no sé cuántas visualizaciones. En Filmin. No lo sé, quiere decir, ¿qué me dice? ¿Qué es más importante? ¿El share? ¿Sabes? La audiencia. ¿Cómo se mide esa audiencia? ¿En qué picos? ¿En qué momentos? ¿Cómo se establecen las parrillas? ¿Cómo puedes tú medir la audiencia de algo cuando tú tienes un Barça-Madrid, un clásico ¿sabes? En paralelo a esa hora? Pero para que veas que tienes que saber muy bien cuando tú estrenas una cosa. Las fechas, además, son portales, o sea, no son aleatorias. Sabes que hay una serie de pelis que coinciden con la fiesta del cine, ¿no? En el que las entradas están a 3,50 y que se sabe que hay mogollón de afluencia de público, porque al final es precioso ir al cine, es un ritual. La elección de la peli, la cola, no sé. El salir medio para allá, ¿no? Cuando sales del cine. Hablábamos del cambio en el consumo de medios y tal, claro, todo eso vosotros habéis notado, ¿no? Que ha habido un cambio en la concepción del consumo de cine, televisión y series y todo eso, que ha habido una migración absoluta a las plataformas y tal, ¿no? O sea, ahora, ¿cuánto se apuesta ahora
por series exclusivas de televisión en... Yo creo que pocas. Pero porque está abocada, digamos, un poco a la muerte. Ya ves que las mismas televisiones abren sus propias plataformas, ¿no? Sí, es una manera de adaptarse, está claro. O sea, claro, vieron Las orejas al lobo también, ¿no? Yo lo que pasa es que creo que ahora mismo, además, es muy del sistema capitalista, ¿no? Que es el consumo. Y a veces pienso y digo, hostia, ¿esta serie la he visto o no la he visto? No me acuerdo ya, ¿sabes? Pero es que abruma casi tanta oferta, ¿verdad? No, es que el problema es que tragamos, pero no tragamos el café, pero no lo paladeamos, ¿no? Tragamos las series, pero no las analizamos, no las reflexionamos. Antes había una cosa de tener que esperar una semana al siguiente capítulo, ¿sabes? Era fantástico, sí. Eso. Entonces te daba toda la semana para pensar, ostras, ¿y por dónde irá? No sé qué, no sé cuántos, a hacer tus elucubraciones, ¿no? A pensar, a soñar, a fantasear y sobre todo también a asumir aquello que habías visto una vez y que te había impactado. Ahora no. Ahora están los famosos atracones de serie. Ahora están los atracones, las maratones de serie. Una temporada en un día y tal. ¿Dónde está el análisis? ¿Dónde está de lo que has consumido? Es como comerte 5 hamburguesas de McDonald's en lugar de comerte un buen plato de... yo qué sé, un buen solomillo con pan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo mismo que con las compras, lo mismo que con el consumo, ¿sabes? Seamos responsables. Porque al final eso también es alimento para tu alma, es alimento para tu espíritu, ¿no? Lo que ves, lo que lees, lo que comes, lo que oyes, lo que escuchas. Tenemos más de 10.000 impactos al día, de los que no somos conscientes, 10.000 impactos. Y a mí la directora esta, la que te dije que me dijo muchas gracias, siguiente, decía que teníamos que tener una libreta de vistos y oídos, ¿no? De las cosas que nos llamaban la atención, que veíamos o que escuchábamos a lo largo del día. Y es una libreta muy poética que sigo teniendo, ¿sabes? Y es una forma de estar pendiente y consciente en el mundo, ¿sabes? De una forma responsable, porque al final, si no, es eso. Estás tragando y eso es una programación, ¿eh? Sí. Es una programación mental. Sí, ahora de todas formas es como que esto del consumo en las plataformas va acorde también con el desarrollo del capitalismo, esta comida a domicilio al momento, es como que todo empieza a moldarse a eso, que se resume en que somos más caprichosos. En que no tenemos paciencia, en que tenemos falta de atención, en que nos incomodamos y nos enervamos porque las cosas no salen como queremos en el momento en que queremos. Cuidado, ¿eh? Esto es un... gracias por esto, pero efectivamente es una muy buena reflexión. Y creo que eso, tenemos que ser conscientes y tenemos que trabajarnos las cosas y tenemos que hacer las cosas con conciencia. Creo que es muy importante. Sí, pero es lo que más... falta. Oye, es como que nuestra evolución está empezando a ser involución. Fíjate lo que se han estado haciendo. ¿Cuántos niños han diagnosticado con TDAH? ¿Sabes? Sí, es una pasada. Espérate. Bueno, que también es muy fácil decir, es que el niño me molesta, toma pastillita, toma tablet. ¿Sabes? Cuidado. Sí. Hay que ver que se han estado haciendo un montón de estudios últimamente en los que si tú les quitas 3 semanas el móvil y las tablets al niño, el niño recupera otra vez las ganas de jugar y recupera la atención. ¿Vale? Si en lugar de estar pendientes y de hacer así, en imágenes, en vídeos, en Instagram, en lo que sea, de repente tú tienes como tengo yo, ¿no? El móvil en silencio. Lo cojo cuando yo quiero, ¿no? No eres tú mi dueño, sino yo te poseo a ti. Es diferente. Pero lo trato con mucho más respeto, ¿sabes? Sobre todo para que me respete él a mí. Antes de salir de lo de las plataformas, tengo una curiosidad. ¿Se quedan con la propiedad intelectual? O sea, ¿se quedan con todos los derechos? ¿O...? Yo no tengo ni idea. Yo lo que sé es que tú cuando firmas un contrato con una productora, a ti te dan tú recibes un 5% de derechos de imagen.
que eso está en mi nómina. Es un 5% de derechos de imagen. En cada vez que en cada reproducción. Luego hay una serie de asociaciones como AISGE, que es la que gestiona nuestros derechos audiovisuales. Entonces saben los minutos en los que tú has salido en tal programa de televisión y se ha emitido tanto y tal, no sé qué, no sé cuánto. Si tú al cabo del año recibes, pues... Por 100, 200, 300, 500 euros. Por las reproducciones que haya tenido. Los derechos se supone que son de la productora. Sí, entiendo. Y luego de la productora tú cedes tu imagen para esto y tal, igual que tú te comprometes en un contrato a tener silencio, no puedes hablar de qué va, no puedes sacar fotos sin el permiso expreso de la productora, antes de que te lo ¿sabes? Claro, estas movidas. Toda esta evolución del streaming y la industria, ¿no? La evolución de la industria... Yo creo que deberías hablar con un productor, ¿no? No, cuando acabe la pregunta te vas a dar cuenta. Perdón, me adelanta. No pasa nada. ¿Ves? Es la impaciencia de lo contemporáneo. Te pasa por tener filming. Sí. A ver, no. ¿Ha afectado al teatro esto? O sea, al consumo, el variar el consumo de este tipo de ocio, ¿ha afectado también al teatro o no? ¿O son cosas, planos distintos, públicos diferentes? Yo creo que el espectador del teatro y el del cine son espectadores distintos. Yo creo que el espectador del cine va a sentarse en la butaca y a recibir. El de la plataforma, hacer lo que jugar con el móvil, recibir y vete tú a saber qué más, ¿no? Sin embargo, el espectador de teatro es un espectador más activo. Tiene que componer otras cosas, tiene que meterle un poco más de imaginación, tiene que rellenar esos... Es como una escultura de Henry Moore. Henry Moore tiene huecos y entonces tú la vas rellenando, ¿no? Es un poco eso. Y esta es la sensación que yo tengo con... Mira, yo me leí libros de recepción del espectador, del cine y tal, y sí que es verdad que cuando tú planteas un proyecto, si pides una ayuda, una subvención, unas cosas de estas, porque al final, es decir, sacar un espectáculo adelante es un gran desembolso de dinero, de tiempo, de esfuerzo y de tal. Te piden nuevos públicos, ¿no? O sea, ¿cómo esta obra puede generar nuevos públicos? ¿Vale? O tecnología, ¿no? Tecnología aplicada al espectáculo. Pues de repente ahora ves que ya no se hacen las escenografías con la tela pintada, ¿sabes? Ni con macroestructuras que son difíciles de transportar, a no ser que seas una obra grande y tocha, sino que se tira mucho de proyección, se tira también del 3D, se tira de hologramas, se tira de... Sí, el espectáculo... De un espectáculo más tecnológico. También es verdad que obviamente con el paso del tiempo la escenografía ha cambiado bastante y ahora hay mucha escenografía lumínica, que solamente es luz, los juegos de luces y sombras, colores, gobos, diferentes técnicas como rebota con diferentes materiales. Entonces hay otra cosa más sutil, ¿no? Pero sí, la tecnología hoy en día... Nosotras nos planteábamos en la última compañía en la que estaban con unas amigas cómo hacer algo en streaming, en directo, mientras mandabas mensajes al público y que el público pudiera participar y votar y hacer cosas de estas, ¿sabes? Entonces, es verdad que hay unos tiempos, pero creo que el espectador del cine y del teatro son distintos porque en realidad es un espectáculo vivo. ¿Estás ahora con algún proyecto teatral o qué tienes ahora entre manos? Sí, me llamó Julio Fernández, que es un dramaturgo de Zamora afincado aquí en Galicia, para actuar en una obra con José Esperante, un compañero de aquí, y estamos ensayando. Estrenamos el 3 de julio de 2025 en la muestra de Teatro Cómico y Festivo de Cangas. Y es una obra que se titula A beleza faranos libres, la belleza nos hará libres. Y es ¿En gallego? En gallego, vale. Sí, pero bueno, que la haremos también en español. Si nos llamáis, iremos a Logroño. Ojalá. Y es chula, ¿eh? Es una obra sobre ecologismo,
desde un punto de vista muy auténtico, ¿no? Son dos personajes, un ciclista que llega a un pueblo de la España deshabitada y se encuentra con este personaje femenino que es una especie de bruja defensora de la memoria inmaterial y de la naturaleza y la belleza de las montañas, en contra de las eólicas. Entonces, yo creo que podría tener un bonito recorrido. Hay material ahí, ¿eh? Hay sí, material. Es precioso, la verdad. Bueno, un par de cositas más. Una curiosidad. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado como actriz? Hostia. ¿Sabrías? ¿O han sido muchos? Uf, déjame pensar. Mayor reto como actriz. Un momento muy radiofónico. Hicimos un espectáculo que para mí era bastante... Era muy divertido y lo petábamos por los bares, pues nos hicimos un rollo así como más cabaretero, pero éramos unas muñecas, ¿vale?, que cobraban vida y que estaban muy preocupadas porque a su dueña le había venido la regla, ya era mujer, y entonces dejaba de jugar con nosotras. Entonces era un proceso de una muñeca que se iba humanizando, ¿no? Entonces yo era una Barbie Malibu, ¿sabes? Y entonces era una Barbie que... ¡wow! ¿Sabes? Sí, sí. Y entonces eran como muchos cambios y tal, y era un espectáculo de 50 minutos, pero que, ojo pío, o sea, Sí, una sí, caña que flipas, bailábamos, cantábamos, tal, no sé qué. Ese fue guay. Y yo creo que como proceso ese fue el más... Hombre, suena complejo, ¿eh? Como interpretación, vaya. Súper, lo petábamos, ¿eh? Sí, seguro. O sea, las mujeres, en una catarsis de la hostia, porque hablábamos de todo. Hablábamos se titulaba Monstruación. Y entonces era el proceso ese de transformación, pasábamos desde una especie de clown a un bufón extraño, ¿sabes? Había una transformación en escena, era un rollo muy, muy loco, muy loco. Hablábamos de racismo, hablábamos de todo, de precariedad laboral, hablábamos de la dictadura de la belleza, o sea, había muchas cosas ahí, muchos temas. Y fue un proceso muy guay de construcción, pero vamos, como reto interpretativo, eran 50 minutos de bastante caña. Lo más interesante siempre de esto es que cuando tú grabas una peli o una serie, en invierno grabas lo de verano y en verano grabas lo de invierno. Suele ser así. Entonces, en invierno estás condenada a pasar frío y en verano condenada a pasar calor. ¿Pero eso por qué? Porque se va a estrenar. En verano. Claro. ¿Sabes? Entonces yo he vivido movidas. Pero la luz no es la misma. No es la misma, pero tú a lo mejor vas a ir con ese puto feo de cojones. No, quiero decir que a la hora de que el sol no está en el mismo sitio, quiero decir, o sea que... pero tú, porque eres un hombre que está acostumbrado a vivir en la montaña y a conocer esas sutilezas de tal... del sol, nosotros tenemos pendiente el récord de luz, ¿sabes? O sea, para la historia, si es ahora de día, después tiene que ser un poquito más tarde, pero vale, ¿sabes? Pero ¿te has dado cuenta tú en el cine? No, claro, pero que por eso, que es curioso, sí. No, estamos condenados a eso. Luego, ya te digo, hay otras cosas. Yo recuerdo grabar una escena en la que no era capaz de articular porque estaba sudando a chorros por el puñetero calor que hacían, porque entre los focos, el calor del sitio, más no sé qué, no sé cuánto, más la tensión, y era como, Dios mío, me estoy muriendo aquí, y era como, se te iba la olla, se me iba la perola, porque no me acordaba del texto, porque por el calor era insoportable. Ya. ¿Ha variado el papel de la mujer en el cine? O sea, los roles de los personajes. Hay una cosa que se llama el test de Bechdel, en el que antes, para ver el personaje una mujer, tenía que pasar una serie de requisitos y ver si la obra era entre comillas feminista, ¿no? Si estaba en igualdad de condiciones. ¿Antes? ¿Cuándo define? Antes estoy hablando de hace un tiempo ya, o sea, quiero decir que ahora ya está más que ahora ya está más asentado. Vamos a buscarlo porque no quiero hablar con coherencia. Es una herramienta que evalúa la presencia de mujeres en obras de ficción como películas, cómics y obras de teatro. Se utiliza para medir la brecha de género. El test aparece mencionado por primera vez en 1985.
Hostia. ¿Vale? Una tira cómica llamada The Rule. Yo sí creo que ha cambiado, ¿eh? Yo sí creo que ha habido una apuesta ahora. Yo sí creo que hay... Yo percibo. Lo que pasa es que para el test de Bechdel, antes de verlo, si no me equivoco, era... Tiene que tener nombre propio, tiene que haber 2 conversaciones entre mujeres en las que no se hable de un hombre. Muy pocas, ¿eh? No tantas. Aparecen al menos 2 personajes femeninos. Se mencionan sus nombres, tiene una conversación que no tiene un nombre como tema central, tal cual, lo que te dije, pero yo creo que había más. ¿Vale? No, por ejemplo, no superaría el texto una conversación entre 2 hermanas sobre su padre. Ya. ¿Vale? O sea, y no hay tanta gente, o sea, no hay tantos. ¿Qué ocurre? Que yo también creo que ahora hay muchos protagonistas femeninos, pero que tienen que tienen los rasgos masculinos. Antes tú hacías de hija de, mujer de, amante de, secretaria de... ¿No? Eran esos roles, más o menos. Ahora ya tienes un poco más de integridad. Ahora tienes una sicaria, tienes una asesina en serie, tienes una comisaria de policía, tienes una presidenta del gobierno, ¿sabes? Se van dando esos roles. ¿Vale? Tienen que ser de poder, un poco, ¿no? Pero muchas veces esos personajes femeninos tienen una gran caracterización masculina. ¿Sabes? Sí. Y siempre fallan, por ejemplo, en las relaciones personales, ¿no? En las relaciones de pareja. No sé si me... Sí, perfectamente. Qué mal, no es buena madre, ¿no? O sea, no es que combinar las 2 cosas, ¿no? La profesionalidad de llevar un caso de investigación con el cuidado de la crianza, ¿no? Sí, o sea, que igual que sí que han cambiado los roles, se han empoderado, pero también se han masculinizado, ¿quieres decir? Eso sí que es mi sensación. Luego hay miradas que son maravillosas, que son las miradas de las guionistas y las miradas de las directoras, que ahí también hay, ¿sabes? Y las directoras de fotografía, las directoras de arte, o sea, hay un elemento femenino muy importante. La cuestión es que antes en el cine los 2 roles en los que estaban asignados siempre las mujeres eran maquillaje y peluquería como mucho y vestuario, ¿vale? Ahora no. Ahora ya hay otros roles desempeñados por mujeres que son importantes a la hora de contar. Pues muy interesante todo. Pues muchas gracias por la entrevista y las preguntas así que te cuestionan. ¿Has estado a gusto, supongo, aquí en tu casa? Pues sí. Vale. Y gracias, por la profundidad de las preguntas, está guay. Sí. Gracias por la profundidad de las respuestas. Débora Bukusic, actriz, escritora, lo que le ponga la vida por delante. Planchadora de huevos, freidora de camisas. Y bueno, quien les habla, pues aquí Sergio Marín Ochoa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que esto a la gente no le va a interesar nada. No me conocen en mi casa a la hora de comer, pero poco más, ¿sabes? Corta.